Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 27, la señal de los yugos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos concedes, por cuidarnos, por perdonarnos, por salvarnos. Ahora, Señor, queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro medio, para que al abrir la Escritura el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por concedernos la presencia de tu Espíritu, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 27 de Jeremías es la descripción de un mensaje enviado a Sedequías, el último rey de Judá, quien gobernaba con el consentimiento de Nabucodonosor. Él, como otras naciones vecinas, pagaban tributo a Babilonia, pero esperaban de alguna manera poder librarse de ese yugo. Esta narración al parecer ocurre en el cuarto año del reinado de Sedequías, es decir, alrededor del año 593 a.C. Elena de White hace una referencia interesante a este capítulo junto con los dos siguientes. Ella afirma: en los capítulos 27, 28 y 29 de Jeremías se encuentra una copia de las cartas enviadas por el profeta a los cautivos hebreos de Babilonia y de las cartas enviadas por los falsos profetas a esos cautivos y a las autoridades de Jerusalén, junto con un relato del conflicto entre lo verdadero y lo falso. Esto está en la Review Herald del 21 de marzo del año 1907. Así que veamos el mensaje de Dios. La profecía de Jeremías sería por medio de un yugo que Jeremías debía ponerse. Esto está entre el versículo 1 hasta el versículo 8. Es la amonestación a las naciones vecinas. Versículo 1. En el principio del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Este versículo ha sido tema de discusión. Al parecer, el escribiente cometió un error porque se menciona en la versión Reina Valera del 60 y del 95 a Joacim, pero la mayoría de los historiadores, incluso en el versículo 3 y 12, dice que se refiere indiscutiblemente a Sedequías, el último rey de Judá. Esta corrección aparece en la versión del 2015 de la Reina Valera y en la nueva versión internacional. Para esta fecha, ya la primera deportación de los judíos a Babilonia había ocurrido. Sedequías fue un rey nombrado por Nabucodonosor para gobernar a Judá. Sigamos con el versículo 2. El Señor me dijo así: haz coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Este mensaje era una dramatización que llamaría la atención de todos. Tenía el propósito de impresionar grandemente al pueblo con lo que el futuro tenía reservado para despertarlo si fuera posible, a fin de que comprendiera su necesidad espiritual. Actuando de tal forma como si fuera un esclavo encadenado o un animal de carga con el yugo puesto, era un medio de impresionar al pueblo como jamás podría haber logrado con solo palabras. Las naciones implicadas en esta conspiración, y sobre todo Sedequías, quedan sin excusa para pensar que sus planes tenían alguna perspectiva de éxito. Versículo 3. Luego los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Estas naciones mencionadas eran aquellas que habían venido a Sedequías a incitarle a hacer una alianza en contra de Babilonia. Esto sería un error terrible,
que solo traería dificultades. Este mensaje le enseñaba a Sedequías y a los reyes de estas naciones que sus planes no tendrían éxito. Miremos los versículos 4 al 7. Y les mandarás que digan a sus señores que así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Así han de decir a sus señores, con mi gran poder y mi brazo extendido hice la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, y le he dado a quien me place. Ahora, yo he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Le he dado aún los animales del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él como a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que también le llegue su tiempo a su propia tierra. Luego se servirán de él muchas naciones y grandes reyes. A Jeremías se le ordenó que dijera a los reyes de las naciones mencionadas que sus esfuerzos serían en vano. Esto lo dice Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, el supremo comandante de la hueste angelical. Parte de este mensaje es llevar al rey de Judá y al de todas las naciones a reconocer que Dios es el más grande, poderoso, eterno y verdadero Dios, que Él gobierna el universo y que Él es quien quita y pone reyes. Leamos Salmos capítulo 83, versículo 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Y se nos recuerda la sabiduría de Dios en Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es en esa autoridad divina que ha ordenado que Babilonia sea la nación poderosa de la tierra, y eso nadie lo puede impedir. En la providencia de Dios, Babilonia sería irresistible vencedora de las naciones, el instrumento divino que habría de castigar su iniquidad. Por eso llega a Nabucodonosor, mi siervo, todo le ha sido entregado en sus manos, y gobernará hasta que Dios lo haya determinado. Esto quiere decir que aún Babilonia no va a durar para siempre, también tendrá que dar cuentas a Dios, y Dios determinará el tiempo de su dominio. Volvamos a Jeremías, el capítulo 27, y recordemos el versículo 7, que voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Sin embargo, llegará el día en que también Babilonia será dominada por muchas naciones y por reyes más poderosos. Dios es soberano, y ante sus planes nadie puede oponerse. Por lo tanto, el rey Sedequías no hace bien en tratar de aliarse con la esperanza de impedir que eso sea así. Por el contrario, traerá más desastre. Elena de White comenta: el castigo más liviano que un Dios misericordioso podía infligir a un pueblo rebelde era que se sometiese al gobierno de Babilonia. Pero si guerreaban contra este decreto de servidumbre, iban a sentir todo el rigor de su castigo. Libro Profetas y Reyes, página 326. El profeta estaba advirtiendo a Sedequías que lo mejor que podía hacer era someterse al rey de Babilonia, porque Dios así lo había determinado. Entonces Jeremías le dice al rey que no preste atención a los falsos profetas que estaban en la nación. Versículos 9 al 11. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, adivinos, soñadores, agoreros o encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y lo sirva, la dejaré en su tierra, dice Jehová, la labrará y habitará en ella. En una nación donde el verdadero oráculo era la presencia del Dios verdadero, había dejado de confiar en él y se había ido tras los adivinos, agoreros, encantadores que tratan de predecir el futuro y tratan de dar respuestas que Dios no les ha dado. Eso se llama necedad. Lo que Dios ha determinado hacer ocurrirá, y lo que estos falsos maestros enseñan es mentira, y guiarán al pueblo al desastre. Hoy ocurre lo mismo en un mundo lleno de conocimiento, ciencia y tecnología. Los hombres de hoy corren tras los adivinos, astrólogos y encantadores. Siguen esas falsas enseñanzas del esoterismo y brujos modernos,
pero dejan atrás la verdadera palabra de Dios, la que da vida. Hoy el llamado es: no creas lo que te dicen estos falsos maestros. Confía mejor en el Rey del Universo, el Todopoderoso Dios. Sigamos nuestro estudio de Jeremías capítulo 27, los versículos 12 al 15. El mensaje es directo a Sedequías: no luches contra Babilonia. Miremos el versículo 12. Y hablé a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: sometan sus cuellos al yugo del rey de Babilonia, sírvanle a él y a su pueblo y vivirán. Si Dios ha determinado que gobierne sobre esta tierra y sea el Señor de todas las naciones del mundo, eso nadie lo puede impedir. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer es someterse al rey de Babilonia. De lo contrario, va a morir. Va a morir el rey Sedequías y su familia, y todos los que están en la ciudad sufrirán. Mira el comentario que hace Elena de White. Así, a última hora, Dios indicó claramente su disposición a manifestar misericordia a aquellos que decidiesen someterse a sus justos requerimientos. Si el rey hubiese decidido obedecer, el pueblo podría haber salvado la vida y podría haberse evitado la conflagración de la ciudad, pero él consideró que había ido demasiado lejos para retroceder. Temía a los judíos y al ridículo. Hasta temblaba por su vida. Después de haberse rebelado durante años contra Dios, Sedequías consideró demasiado humillante decir a su pueblo: acepto la palabra de Jehová, según la ha expresado por el profeta Jeremías. No me atrevo a guerrear contra el enemigo frente a todas estas advertencias. Libro Profetas y Reyes, página 337. Este rey era tan orgulloso, pero a la vez tan indeciso, como para reconocer el mensaje de Dios y advertir al pueblo de la maldad que vendría y someterse al rey de Babilonia. Pero este fue su gran error. Versículo 13. ¿Por qué han de morir tú y tu pueblo por la espada del hambre y la peste, como ha dicho el Señor acerca de la nación que no sirva al rey de Babilonia? Esta es una pregunta interesante. ¿Por qué quieren morir? Dios les da la salida. Dios les ofrece la manera de evitar tanto dolor. Lo mejor es hacer lo que Dios pide. Esta pregunta llega a nosotros. Dios nos ofrece su gracia perdonadora. No dudes en venir al Señor. ¿Por qué queréis morir? Sigamos con los versículos 14 y 15. No escuchen las palabras de los profetas quienes les hablan diciendo: no sirvan al rey de Babilonia, pues les profetizan mentira. Porque el Señor dice: yo no los envié. No obstante, ellos profetizarán falsamente en mi nombre, de modo que yo los expulse y perezcan ustedes y los profetas que les profetizan. El profeta enfatiza: no creas a los falsos maestros que te dicen que no vas a caer en manos de Babilonia, porque es mentira. La historia confirma que el rey creyó a esos falsos maestros y lamentablemente el desastre fue terrible. Elena de White comenta: con lágrimas rogó Jeremías a Sedequías que se salvase a sí mismo y a su pueblo. Con espíritu angustiado le aseguró que a menos que escuchase el consejo de Dios, no escaparía con la vida y todos sus bienes caerían en manos de los babilonios. Pero el rey se había encaminado erróneamente y no quería retroceder. Decidió seguir el consejo de los falsos profetas y de los hombres a quienes despreciaba en realidad y que ridiculizaban su debilidad al ceder con tanta facilidad a sus deseos. Sacrificó la noble libertad de su virilidad y se transformó en abyecto esclavo de la opinión pública. Aunque no tenía el propósito fijo de hacer lo malo, carecía de resolución para declararse firmemente por lo recto. Aunque convencido del valor que tenía el consejo dado por Jeremías, no tenía energía moral para obedecer y como consecuencia siguió avanzando en la mala dirección. Libro Profetas y Reyes, página 337. A veces debemos aprender a obedecer al Señor aunque nos parezca que sus indicaciones son raras, pero no hacerlo trae un desastre mayor. Es aprender a confiar en Dios, lo que traerá vida. El mensaje de Jeremías al final de este capítulo 27, en los versículos 16 al 22,
Revela lo que va a pasar no solo al pueblo, sino también a lo que queda en el templo por no obedecer al Señor. Versículos 16 y 17. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: no escuchen las palabras de sus profetas, quienes les profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa del Señor serán traídos pronto de Babilonia, porque les profetizan mentira. No lo escuchen, sirvan al rey de Babilonia y vivan. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? El profeta sale al paso de una ilusión, efecto de la falsa predicación de los falsos profetas, quienes anuncian el tiempo del retorno y la restauración, que dicen ellos está cerca. El profeta dice: no crean a los falsos maestros. Esta enseñanza es importante. En ese momento de crisis, de confusión, lo peor es escuchar un falso guía, porque el desastre es inminente. El mismo Señor Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y agregan en versículos 11 al 13, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. En los últimos días, caracterizados por confusión, desastre y señales terribles, lo peor que nos puede pasar es seguir a un falso maestro y a un falso profeta. Solo el que se mantenga de parte de la palabra de Dios será un vencedor. Sigamos estudiando Jeremías capítulo 27. Ahora leamos los versículos 18 al 21. Si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra del Señor, que interceden ante el Señor de los ejércitos, para que no vayan a Babilonia los utensilios que han quedado en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de aquellas columnas, de la fuente, de la base, de las pilas móviles y del resto de los objetos que quedan en esta ciudad, y que no llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los objetos que han quedado en la casa del Señor y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. Los utensilios del templo, lo que queda en el templo, lo que quedó de la segunda invasión de Babilonia, serán finalmente llevados a Babilonia, porque al rebelarse contra Nabucodonosor, lo único que harán es desatar su ira. Vendrá y destruirá, y el templo finalmente será derribado, y los utensilios del templo llevados a Babilonia. Toda desobediencia trae desastre al pueblo. Toda desobediencia a las indicaciones del Señor trae un final triste. Pero en medio de estos anuncios, el capítulo 27 de Jeremías termina con un mensaje de esperanza. Versículo 22. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Serán llevados a Babilonia, pero no quedarán allí para siempre. Recuerden que Babilonia no reinará para siempre. Dios ha determinado sus días, y entonces Dios los restaurará. Dios traerá los utensilios del templo, porque el plan de Dios es que el culto de los hebreos sea restaurado, y Dios levantará un nuevo templo, y Dios volverá a habitar en medio de su pueblo. Así que en medio del desastre, Dios le está dando al pueblo esperanzas, ¿verdad? Porque Él es soberano y los planes de Dios no hay quien los pueda hacer frente. Se reafirma entonces la profecía que 70 años durará el cautiverio de Israel y volverán para que la nación sea restaurada. Dios así lo ha determinado. Confíen en el Señor. Apreciados amigos y hermanos, Dios es el gran soberano. Lo mejor que podemos hacer es someternos a sus planes. No busquemos respuestas en la falsa ciencia. No busquemos respuestas en los falsos guías espirituales. No busquemos respuestas en el tarot. No busquemos respuestas en las energías ancestrales. No en la magnética.
La única respuesta está en el Señor Dios Todopoderoso. Confiemos en Él, sigamos sus pisadas, porque Él tiene la solución. En Él somos más que vencedores. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi oración por ti. Amén.